Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy para una charla más de nuestra consagración a Jesús por medio de la Virgen María. Hoy toca nuestra lección número 8 concerniente al tema de las postrimerías que ya veníamos viendo de mano de mi esposita hermosa, que como ya saben, la charla 6 fue sobre el tema de la muerte y el juicio, tanto particular como universal. Y la lección pasada, que fue la lección número 7, que fue sobre el infierno. Unas charlas impresionantes que a mí mismo me dejaron también muy edificado, porque creo que fueron unas charlas muy buenas en realidad. Y hoy la lección número 8, el final de las postrimerías, sería la parte 3 de las postrimerías, ya toca el turno para el purgatorio y el cielo o la gloria. Así que bueno, mis hermanos, no siendo más, les repito, bienvenidos a Enfoca tu Fe. Bueno, mis hermanos, como ya es costumbre y es necesario y necesidad espiritual para nosotros como católicos, antes de empezar cualquier actividad, siempre encomendarnos en las manos del Señor, y en este caso nosotros como consagrandos o como consagrados, obviamente siempre vamos a poner también todo bajo la intercesión y el manto de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Así que vamos a pedir la venida del Espíritu Santo por medio de la Virgen María, que sea su intercesión la que haga entonces que el Señor venga a nosotros con su luz, y que no sean entonces mis palabras, sino que sea obviamente el Señor hablando al corazón de cada uno de nosotros, que sea el entendimiento de Dios en nuestros corazones, para que esta charla y lo que vamos entonces a escuchar el día de hoy, que pueda ser de mucha bendición, de muchos frutos para nuestra vida y nuestro caminar espiritual. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio
de la llena de gracia. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ahora sí, mis hermanos, tenemos los motores puestos, nuestras armas listas. Vamos a empezar con esta charla tan importante en nuestro proceso de consagración a Jesús por María. Vamos con esta lección número 8, el purgatorio y el cielo. Son dos charlas que son muy importantes, pero que van en una. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestra lección explicando el purgatorio. Y ojo, mis hermanos, porque este es un tema que da para mucho. ¿Desde qué? Desde el punto escatológico, desde el punto apologético, desde lo pastoral, etcétera. Da para muchísimos abordajes este tema. Entonces aquí no vamos a poder obviamente abordar todos los aspectos. Lo que vamos a hacer entonces es sintetizar lo que de pronto puede ser más importante, que como católicos en este proceso de consagración, en este bloque número 1 de la consagración, donde estamos vaciándonos del espíritu del mundo y aprendiendo a conocer a nuestros enemigos del alma, al mundo, al demonio, a la carne, para luchar bien este combate espiritual. Entonces vamos a tratar de enfocarlo de la mejor manera. ¿Listo? Entonces empecemos con el purgatorio, definiéndolo según nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden tener ahí el cuadernito para ir tomando nota, bien sea los que toman nota en el transcurso de la charla o los que luego la van a ver entonces nuevamente y van a estar entonces pausando para tomar nota. Ya es obviamente a criterio de cada uno de ustedes, pero la idea es que puedan tener ahí sus notas de la consagración. ¿Listo? Entonces, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. Dice así, abro cita: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Cierro allí la cita. Entonces, aquí lo primero que debemos entender, conforme a lo que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica, es que aquel que va al purgatorio es porque ya se salvó, ya es alguien salvo. No es que entonces desde el purgatorio en algún momento pueda pasar entonces al infierno, o que alguien del infierno pueda pasar al purgatorio. Eso no pasa.
Si alguien llega al purgatorio es porque ya se salvó. Y resulta que para entrar al cielo debemos estar perfectamente limpios. ¿Cómo sabemos esto? Pues nos lo dice la palabra de Dios. ¿En dónde? En Apocalipsis 21, en el versículo 27. Dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nada manchado entra al reino de los cielos. Nada manchado. Obviamente, cuando hablamos de algo manchado, nos referimos al pecado. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Que entonces ninguno de nosotros podríamos entrar al reino de los cielos, ninguno de nosotros podría ir al cielo. Pero será justo entonces que aunque nosotros hayamos amado a Dios durante toda nuestra vida, porque entonces, como dice primera de Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Entonces, si todos los hombres hemos pecado, ¿será que entonces todos tenemos que irnos a la condenación eterna? Porque igual tenemos manchas. Eso es lo que vamos a explicar aquí. O es que hay un estado del alma diferente en el que uno puede pasar por un estado de purificación antes de poder entonces entrar sin manchas a la presencia de Dios. Pues el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el contexto del banquete celestial, esto está en Mateo 22, en el versículo 11 y 12, dice, después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa y vio a un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? Y el hombre se quedó callado. Para los que de pronto no conocen el contexto o la interpretación de este tipo de alegorías del Señor Jesucristo en esta parte de las bodas. Pues el traje de fiesta es la gracia. Entonces, si alguien llega al juicio particular del que les habló ya mi esposita en la lección del juicio, si alguien llega al juicio, pero llega a este sin la gracia, entonces quiere decir que no fue con el traje de fiesta. O algunos puede que lleguemos con el traje de fiesta, pero manchado. Entonces, ¿qué nos va a decir el Señor? No, un momentico. Hay que lavar ese traje y después con el traje limpiecito, ahí sí, viene y se sienta aquí con nosotros en la mesa. ¿Listo? Es más o menos como para que lo vayamos entendiendo. ¿Listo? Entonces, para entrar al cielo debemos estar perfectamente limpios. Como nos decía mi esposita en la lección anterior del infierno, es muy difícil saber quién se condenó. Y nosotros no podemos juzgar eso desde aquí. Nosotros no podemos decir, esto es que tal persona se condenó. Fulanito se condenó porque era un pecador, o aquel se condenó porque era muy malo. No, nadie sabe. Nadie sabe. Por más malo que haya sido aquel hijo de vecino, nosotros no podemos decir, ese seguramente se condenó. No sabemos. La iglesia siempre ha sido tan prudente que la iglesia solamente ha podido determinar quién está en el cielo. Es decir, cuando la iglesia determina un beato, un santo, es porque se tiene la evidencia de que esta persona ya hace parte de la gloria celestial. ¿Listo? Como los santos que nosotros tenemos, ¿ya? La Virgen María, San José, San Agustín, ¿cierto? Entonces, los santos que ya están en el cielo, la iglesia ha podido determinar eso. Por eso la iglesia, nosotros decimos que la iglesia tiene iglesia militante, iglesia purgante e iglesia triunfante. Entonces, esta iglesia triunfante, la iglesia la ha podido determinar. Y la iglesia, nosotros asumimos que cuando un familiar, alguien, obviamente muere, es muy probable que de pronto haya pasado por el purgatorio, ¿cierto? Entonces, si alguna persona de nuestros familiares ha pasado por el purgatorio, por eso es que nosotros le mandamos a hacer la Santa Misa, oramos por esta persona, pero ya lo vamos a explicar un poco mejor, porque obviamente esto es un tema en el cual nosotros debemos también aprender un poco de apologética y defensa de la fe. ¿Por qué? Porque las personas que no creen en el purgatorio lo hacen normalmente desde una postura protestante o evangélica. ¿Listo? Entonces,
Como decíamos, nadie sabe si una persona en realidad se condenó o no. Ah, pero es que yo vi que tal persona no se confesó antes de morir. Hermanos, recordemos que si alguien antes de morir dice, Dios mío, perdóname, eso le basta para salvarse. Eso le basta para salvarse. Pero ojo, que aquí viene lo que nosotros debemos comprender y vamos a ponerlo con un ejemplo práctico que de pronto todos podamos entender. Pongamos a alguien que haya existido en la historia y que haya sido, pero malo, malo, malo. Yo creo que a la mayoría se nos viene de la cabeza el mismo Hitler, ¿sí o no? Digamos, vamos a hacer una suposición. Digamos que Hitler, que obviamente sabemos que en la vida real mandó matar alrededor de más de 6 millones de judíos, que cometió atrocidades innombrables, es decir, repito, un monstruo, ¿cierto? Suponiendo que al final de su vida Hitler haya dicho, Dios mío, perdóname, y se arrepiente de corazón, ¿se salva? ¿Sí o no? ¿Se salva? A ver, ¿qué dicen ahí en el chat? ¿Qué dicen en los comentarios? Hitler, si le dijo a Dios en el último momento de su vida, Dios, perdóname, y se arrepiente de corazón, porque pues, no faltará también el que simplemente diga, ay, Dios, perdóname, y seguramente me va a salvar, pero es que en realidad yo no me arrepiento de nada de lo que hice. No, ojo, no sirve, porque de palabras para afuera no solamente funciona. Lo que nosotros estamos diciendo, que en realidad obviamente sea algo que sentimos también en el corazón, que sea ese arrepentimiento. Entonces, ay, Dios mío, perdóname, ¿se salva o no se salva? Sí, ojo, sí, se salva, pero, ¿será justo que entonces este Hitler monstruo que se salva en ese momento, será que entonces es justo que vaya a dar ahí, al ladito, por ejemplo, de uno inmediato, al ladito del Padre Pío, al ladito de San Juan Pablo II, de San Agustín, al ladito de Santa Teresa de Calcuta, o por ejemplo, hoy que estamos viendo esta charla de consagración, 8 de agosto, que celebramos a el gran Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, dominicos como Santo Tomás de Aquino o como San Martín de Porres. ¿Será justo que si Hitler dice, perdóname, Dios mío, vaya inmediato al lado de estos santos que se pasaron la vida al servicio de Dios y de las almas? ¿Será justo? Pues no. Recuerden, mis hermanos, que Dios es misericordioso, pero también es justo. ¿Ya? Entonces, ese Hitler de la suposición, porque no sabemos, en caso de que se hubiera salvado, tendría que pagar por todo el daño que hizo. Se salva, sí, pero paga por el daño que hizo. Ahí, entonces, mis hermanos, no faltará como siempre, alguno que diga, ah, y entonces, ¿qué pasa con el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz se salvó y se fue de una para el cielo. ¿Por qué? Porque Dios que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Pero vengan, hay que recordar también algo allí, muchachos. Si alguien llega, por ejemplo, con esa acusación, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no recuerdo en este momento qué santa fue que tuvo una revelación privada donde ella le pidió al Señor que le permitiera estar un momento en el purgatorio, así fuera un minutico en el purgatorio, para ella poder experimentar cómo era esa purificación de allí y poder entonces enseñarle a los hermanos, a sus hermanas aquí en la tierra sobre esta realidad también espiritual. Y resulta que el Señor se lo concedió, el Señor se lo concedió. Y cuando ella regresó, ella le decía al Señor, Señor, pero yo te dije solamente un minutico. Y el Señor le dijo, estuviste 2 segundos. Estuviste 2 segundos. Creo que era más o menos así, pero el punto es para poder contextualizar esto. Estuviste 2 segundos. Y ella dice que preferiría pasar nuevamente toda su vida caminando en clavos descalza y que los clavos estén calientes y ofreciendo todo esto antes de volver entonces al purgatorio. No porque entonces no haya una salvación en el purgatorio, sino porque ella lo que quiere transmitir con esto es de que es preferible sufrir consecuencias y
tener una expiación desde aquí, desde la tierra, antes del purgatorio, para que este primero sea más corto, ¿cierto? Y segundo, pues por si podemos también llegar directamente a la gloria celestial. Entonces, el acto del buen ladrón no solo fue de arrepentimiento, sino de santidad. El buen ladrón, primero, estaba ya crucificado, o sea, que estaba teniendo unos sufrimientos impresionantes. Y en el momento en el que él allí ya mismo está arrepentido de lo que hizo, desde allí ya está purificando. Desde allí ya está purificando. ¿Por qué? Porque acepta las consecuencias de su maldad. Entonces, desde ese momento él ya está purificando. ¿Listo? Eso como primero. Como segundo, su arrepentimiento es de santidad. ¿Por qué? Porque él reconoció al crucificado. ¿Y cómo lo reconoció? Como al rey de los judíos. ¿Qué fue lo que él le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, este buen ladrón reconoció a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías, estando en esa situación, crucificado también, muy diferente del otro, de los que algunos fariseos que estaban, por ejemplo, allí mirando la situación, ¿cierto? Y tercero, Jesús le dice a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es que hoy, una cosa nosotros en este espacio-tiempo, ya en este espacio-tiempo que lo medimos en un lapsus de 24 horas, ¿ya? Pero en el Evo, que es la medida del tiempo, por así llamarle, en el mundo espiritual, nosotros no sabemos ese hoy. Puede haber sido sí, claro, obviamente. Pasa el día de hoy al paraíso, pero puede que haya estado 5 minutos en el purgatorio, puede que haya estado 1 minuto, 2 segundos, yo qué sé, ¿cierto? Terminando de purificar. Y Jesús igualmente cumple su promesa, porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no sabemos si el buen ladrón de todas maneras pudo haber estado un ratico en el purgatorio, purgando, purificando lo que le faltaba, porque recordemos, vuelvo y repito, él ya estaba purificando con su dolor y con el sufrimiento que estaba teniendo. Esto lo estaba ofreciendo por aquella maldad que él ya había cometido. Entonces fueron varias cosas ahí que aplican. En ese sentido, nosotros siempre vamos a pagar con consecuencias por la maldad que hayamos cometido aquí en la tierra. Así que si podemos empezar a ir pagando desde aquí, muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede en el purgatorio? En el purgatorio, el alma es sometida a un fuego purificador, que implica dolor, claro, a fin de reparar nuestros pecados y obtener la pureza y la santidad necesarias para ver a Dios. Y esta purificación del purgatorio se basa en el amor. Se basa en el amor. Ay, es que el amor duele. El amor duele. A ver, mis hermanos, cuando nosotros estamos bebés y nuestros papás, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos hijos también, por amor no le ponemos una vacuna a nuestros hijos y le duele, claro, pero es por amor. Es por amor, es por su bien, ¿cierto? Entonces, hay que aclarar que aunque en el purgatorio el alma es sometida a un fuego purificador y esto implica dolor, este no se puede ni comparar ni equiparar al castigo del infierno, ¿ya? La Iglesia, como nos dice el Catecismo 1031, llama al purgatorio, a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. El Catecismo 1031 nos dice que esto es diferente. ¿Listo? Entonces, siempre se nos habla de un fuego purificador, que no hemos de entender literalmente, pero que se usa la figura de fuego para darnos una idea de cómo debe ser. Ejemplo, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se ha quemado alguna vez? Yo sí, yo sí, y me quemé duro, y me quemé feo. Les cuento una anécdota. Cuando yo tenía más o menos
¿cuánto? Creo que eran como 19, 20 años, más o menos, entre 19 y 20 añitos tenía yo. Resulta que yo estaba participando en un grupo de scouts y estábamos en un campamento. Y en este campamento resulta que me dio por ponerme a lanzar fuego con petróleo, ¿cierto? Yo normalmente lo hacía también en una empresa de recreación, me montaba en unos zancos y lanzaba fuego, ¿cierto? Entonces, resulta que me puse a hacer esta gracia en este campamento. Ya lo había hecho 1.000.000 de veces, pues ¿qué más hacer una vez más? El problema es que donde nosotros estábamos en este campamento era un lugar de tierra muy fría y estaba venteando mucho. Y resulta que para lanzar fuego yo lo hacía era con petróleo. Y resulta que cuando fueron a comprarlo, el que lo compró no sabía que no se podía con gasolina y en vez de petróleo trajo fue gasolina. Entonces yo tomé y cuando fui a tirarla, resulta que yo tenía como una pañoleta, que era como esa amarrada que hacía el cuello, y cuando yo lancé la bocanada y tiré el fuego, por el viento se me devolvió. Y claro, obviamente al tirar me quedó obviamente untada la cara casi como de gasolina y untada la bufanda así de seda. Resulta que se me prendió toda esta parte aquí de la cara. Yo quedé con todo este pedazo de aquí quemado literal. El dolor era impresionante. O sea, yo grité durísimo. Ese día me dio hipotermia, una cosa tremenda. Entonces, yo, ¿para qué les cuento esto, mis hermanos? Para clarificar que el fuego duele y que obviamente, ¿qué pasó? La recuperación fue dolorosa. Y esto fue que la recuperación, ¿cómo le podemos llamar nosotros? Una especie de purificación. Porque yo, por ejemplo, con ese quemón, yo quedé con eso aquí negro, 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 negro. Y ya en este momento, por ejemplo, no tengo cicatriz, pero durante el proceso de recuperación, la crema que había que echarse, que cada que uno se echaba antes empezaba a arder y todo eso, era un dolor que iba ¿qué? Purificando la quemadura que ella tenía aquí. Entonces, en ese sentido, a veces uno puede entender el dolor como una forma de purificación, de irse sanando. ¿Listo? Es como una forma de entenderlo de manera física, pero nosotros en el purgatorio estamos llamándole esto una forma de fuego espiritual. Entonces, si desde lo físico nosotros podemos entenderlo, creo que también podemos empezar a conceptualizarlo de alguna manera racional de cómo podría ser también entonces en el purgatorio, porque le llamamos que es un fuego purificador que nos empiezas a limpiar. ¿Ya? Y a sanar de todo eso malo que tenemos, de todas esas manchas negras, de todos esos quemones negros. Damos de cuenta que cada uno de los pecados que hemos cometido, aunque hayan sido perdonados, terminan siendo como manchones y quemaduras negras en nuestra alma. Entonces es empezar a sanar eso. Entonces nos va a arder, claro que sí, y va a doler. Mientras empezamos a purificar y nos empezamos a sanar para que se vaya curando incluso las cicatrices y todo eso que vayamos pudiendo nosotros acumular en el alma. Y en el purgatorio es donde nosotros tenemos que terminar de sanar eso. Pero también podemos empezar a sanarlo desde aquí, desde la tierra. ¿Listo, mis hermanos? Espero que de pronto me vayan cogiendo ahí el tema. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con un poco de apologética. Apologética, porque eso es un tema que sí o sí va a ser cuestionado y es un tema que sí o sí va a ser criticado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué debemos partir nosotros dentro de la apologética para este tema específicamente el purgatorio? Pues hay que decir, mis hermanos, que siempre nos van a decir, ¿y dónde en la Biblia está la palabra purgatorio? Pues no, en la Biblia no aparece la palabra purgatorio. Está la clara idea del mismo. Es decir, el concepto de purgatorio sí está, aunque la palabra no esté. Pero esto no es un problema, mis hermanos. Esto no tiene por qué ser un problema, porque en la Biblia tampoco aparecen palabras como, por ejemplo, Trinidad, y muchos hermanos protestantes aceptan la Trinidad. Sabemos que hay algunos unicitarios, pero hay evangélicos trinitarios, y esto no aparece en la Biblia. Pero el concepto sí aparece. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El concepto aparece, pero la palabra Trinidad no aparece, ¿ya? Aparece, por ejemplo, encarnación no aparece en la Biblia, pero sabemos lo que es la encarnación y el concepto y el hecho, claro que aparece en la Biblia, pero la palabra no. Y así un montón de cosas más. Entonces, en el protestantismo hay cosas que aunque no aparecen textualmente en la Biblia, las aceptan sin problema. El problema para ellos con el purgatorio es porque tendrían que aceptar muchas otras cosas de esta doctrina que nosotros como católicos enseñamos. Entonces, por eso muchos de ellos la rechazan. ¿Ya? Vamos a tomar aquí unos apuntes de mi amigo José Miguel Arraiz de la página apologéticacatólica.org para esta parte, porque me parecen fantásticos estos apuntes a este respecto. Y bueno, quien para que de pronto no conozca el trabajo de José Miguel Arraiz, les aseguro que tienen que visitar su página apologéticacatólica.org. Y les cuento que aquí también en el canal, en Enfoca tu Fe, tengo un par de videos con él hablando de su testimonio, cómo fue que empezó todo este caminar de apologética, porque de hecho él es uno de los pioneros en la apologética católica en Latinoamérica. También hablamos allí sobre la veracidad de la Iglesia Católica, entonces invitadísimos también mis hermanos para que vean el video de José Miguel Arraiz aquí en Enfoca tu Fe. Entonces, vamos a sus apuntes. Y empezamos con una pregunta. ¿Habla la Biblia de otro lugar, además del cielo y del infierno? Y ojo, cuando yo digo lugar es para que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. Sabemos muy bien, y creo que mi esposita también les explicó, por ejemplo, con el infierno, de que este no es un lugar, lo será después de la resurrección de la carne, sí, pero en este momento es simplemente un estado del alma. Ay, ¿cómo es un estado del alma? Pues no sabemos porque no hemos experimentado esa realidad todavía, ¿ya? Pero de alguna manera hemos podido clarificar algunas cosas, pero para nosotros, mientras todavía estamos aquí en la vida terrena, es un misterio. Pero no quiere decir que todos los misterios no podamos abordarlos de alguna forma, ¿listo? Entonces, le vamos a llamar lugar, pero sabemos que todavía no es un lugar, ¿listo? ¿Habla la Biblia de otro lugar además del cielo y del infierno? Pues sí. Vamos primero al libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 4, 5 y en el 11. ¿Listo? Entonces, empecemos con el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 de Apocalipsis 20? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, cuando dice facultad de juzgar, quiere decir que los santos tienen una autoridad celestial. ¿Listo? Entonces, a ver, más bien aquí en este libro de Apocalipsis vamos a ver dos tipos de muertos. ¿Listo? Estos primeros que les voy a mostrar y otros. Y vamos a darnos cuenta si hay o no otro estado del alma u otro lugar diferente del cielo y del infierno. ¿Listo? Entonces, este primer grupo de personas, de muertos que encontramos en el versículo 4, dice y repito, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Santos con autoría, listo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, los mártires. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Obviamente no son 1000 años literales, es un X cantidad de tiempo. Puede ser mucho, puede ser poco, ¿ya? A ver, aquí ya nos están hablando de un grupo de personas. ¿Quiénes? Los que están en el cielo, ¿ya? Los santos, o sea, los que ya están en la presencia del Señor, que ya están sentados en su trono, que tienen esta capacidad de autoridad celestial. Estamos hablando también de los mártires, que obviamente por causa de su testimonio por Jesús, que murieron, entonces ya están también en la gloria celestial. Entonces, ese es un primer grupo de personas, de muertos, que vemos que ya están, ¿qué? En el cielo, ¿ya? ¿Quiénes son estos mártires? Pues los que fueron directamente al cielo por derramar su sangre por Cristo.
¿ya? Los primeros cristianos que fueron asesinados en el Coliseo Romano por leones o por muchos romanos, por ejemplo, el protomártir San Esteban, que fue apedreado por su fe, ¿ya? Entonces, hay muchos mártires en la historia y también es una bonita tarea poder consultar sobre los mártires y sus vidas, que fueron obviamente excepcionales, ¿listo? Después leemos allí en el versículo 5 que dice así: los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces miremos que aquí ya nos está diciendo que hay otro grupo de muertos que no volvieron a vivir. No quiere decir entonces que jamás volvieron a vivir. Dice que no volvieron a vivir hasta que, y habla de que se cumplieron esos 1000 años. Entonces, no son 1000 años literales, sino un lapso, un periodo de tiempo. ¿Ya? Es un periodo de tiempo, como les dije ahorita, en la vida espiritual se le llama Evo. ¿Listo? Bien. O sea, que hay unos que no entraron directamente al cielo. Dice, no volvieron a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían vida. Y para un alma que es inmortal, entonces, ¿qué es la vida? La vida para un alma inmortal es Dios. Dios es la vida. Es decir, que estos que no volvieron a vivir hasta que, es porque durante ese periodo no estaban en el cielo con Dios, con Él, con la vida. Estaban apartados un poco de Dios. Entonces veamos ahí mismo en Apocalipsis 20, pero ya en el versículo 11 al 13, lo que nos dice. Dice así: luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Paréntesis ahí. Esto no significa que sean grandes en tamaño. Esto hace referencia a quien puede llegar a ser o más grande o menos grande en el reino de los cielos, conforme a qué, a sus obras. ¿Listo? Entonces, vi a los muertos grandes y pequeños delante de él. ¿Listo? Dice, grandes y pequeños de pie delante del trono, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. ¿Se acuerdan de Mateo 25? ¿Qué decía el Señor? Aquello que hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste, o conmigo lo hiciste. Entonces venid conmigo al reino de mi Padre. Y a otros que les dijo, no, apartados, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que se abrió el libro de la vida y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. ¿Y qué más continúa diciendo? Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. Juzgado según sus obras, ¿ya? En el libro de la vida. Entonces son muertos que volvieron a vivir. ¿Qué quiere decir que volvieron a vivir? Volvieron a estar en presencia de Dios, a tener vida. Entonces fíjense que había dos grupos de muertos. Unos que ya podían estar en presencia de Dios o directamente por su martirio o porque ya habían estado, entonces ya pasaron entonces hacia allí, hacia la gloria divina. Pero había otros que les tocó esperar un periodo diferente. Y no es el infierno, no es el infierno, porque el infierno no se sale. Del infierno no se sale. Y el que ya está en el infierno ya fue juzgado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, unos piensan que si Dios nos perdona, quiere decir que no puede haber penitencia o satisfacción después de morir. Pero, hermanos, es que el perdonar no excluye necesariamente que haya satisfacción después. A veces
la justicia y el deseo de que la persona que cometió el error madure, la justifican. La Biblia misma nos muestra ejemplos. Aunque Dios, por ejemplo, había perdonado a Adán, le dio un castigo de padecer y morir. Esto lo vemos en Génesis 3, 17 al 19. Otro, Dios perdonó a los israelitas, pero ¿qué pasó? Tuvieron que recibir el castigo de no ver la tierra prometida. ¿Sí o no? Eso está en Números 14, del 20 al 2 y del 20 al 12. Moisés fue castigado por su pecado, aunque fue perdonado por Dios. ¿Pero qué pasó? No pudo entrar en la tierra prometida, ¿cierto? Jesús habló de un pecado que no es perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Esto lo vemos en Mateo 12, 32. ¿Qué nos sugiere esto? Que hay otro lugar en el que la expiación puede suceder después de la muerte. ¿Sí o no? Entonces, hemos visto también, por ejemplo, en Mateo 5:26 que dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta prisión de la que se habla allí no puede ser el infierno porque nadie sale del infierno. Entonces tiene que ser otro lugar, otro estado del alma, ¿cierto? Hablando pues ya escatológicamente. Entonces, vamos a hablar con un ejemplo de una prisión, que es de lo que se nos habla allí. Imagínense, hermanos, una cárcel, ¿cierto? Para que una persona vaya a la cárcel, ¿qué tiene que pasar? Pues hablando con una ley normal, no cuando obviamente meten inocentes pues a prisión, ¿cierto? Sino que haya sido un juicio real. Entonces, a una persona lo pueden meter a la cárcel cuando comete un delito, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que alguien que robó y otra persona cometió ¿cierto? Para no decir la palabra, porque obviamente YouTube nos sanciona un poco ahí. Entonces, alguien que cometió un robo y alguien que cometió un plum. ¿Listo? Eso. Entonces, ¿será que los dos tienen la misma condena de la misma manera? Y resulta que esa persona que cometió el pum no cometió uno, sino un montón. Era uno de esos en serie, ¿ya? Y el otro resulta que cogió y robó. Robó una vez y eso pues que, no, o sea, no justificando, pero digamos que fue una de estas personas que dice, no, pues que yo tenía mucha hambre y robé porque tenía que ya le comí a mi familia, X, lo que sea, pero lo agarró la policía, cometió un delito, robó, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la cárcel hay varios tipos de condena, ¿sí o no? Y hay varias formas de salir. Una, cumpliendo la condena que se le haya dado. Digamos que a esta persona que robó le dijeron que tenía que pagar 6 meses de prisión. Entonces, en el juicio se le dijo, usted va a pagar 6 meses de prisión. ¿Listo? Y resulta que al otro, al de esto en serie, se le da cadena perpetua. Los dos están en la cárcel. ¿Sí o no? Los dos están en la cárcel, pero seguramente uno estará en un patio diferente que otro, en una celda diferente que el otro. El otro lo han colocado con todos los que han hecho ese tipo de cosas u otras peores, lo colocaron allá. Y el otro, digámoslo, como en una parte, digamos, como más mínima, porque no fue algo como tan grave, ¿cierto? Entonces lo pusieron allá. Entonces, el de la cadena perpetua, ¿tiene la esperanza de salir? No. ¿Qué significa cadena perpetua? Que usted puede colocar en la pared, ¿sí o no? Un reloj que diga que esté marcando las 2:45 y que tenga usted el letrerito ahí, a las 3 de la tarde va a salir, pero resulta que el reloj está pintado. Jamás va a salir, jamás va a dar las 3 de la tarde. ¿Listo? Entonces, el que tiene cadena perpetua jamás va a salir. Ese sería el condenado al infierno. ¿Ya? Ahora, el que cometió entonces el pecado del robo y resulta que está arrepentido, ¿cierto? Resulta que a la persona que robó estuvo en el juicio y la persona a la que le robó le dijo, te perdono. Queda perdonado. Le perdonaron lo que hizo, pero tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, ¿ya? Entonces resulta que le dicen que tiene 6 meses de prisión.
que digamos que esto es como la analogía de lo que sería el purgatorio. Esa persona que tiene 6 meses de prisión tiene una esperanza, y esa esperanza es que él sabe que igual va a ser libre, que va a salir de ahí. Entonces, él puede pagar esa condena con alegría, en el sentido de que él sabe que va a salir, de que no se va a quedar ahí como una cadena perpetua. Esa es la esperanza que tienen todos en el purgatorio, que saben que ya son salvos, que van a ser libres, que van a poder salir de allí, que van a poder vivir la felicidad del cielo. Van a estar en presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, pero resulta que, ahorita vamos a tocar un poquitico más de esto, pero resulta que también puede haber indulgencias. ¿Ya? Ay, se arreglan las vestiduras, los hermanitos separados. Vea el tema de las indulgencias. Eso puede ser para un programa completo luego que hablemos del tema de las indulgencias, pero aquí estamos básicamente hablando entre católicos, en un proceso de consagración de católicos para católicos, que si hay hermanitos separados haciendo el proceso, fantástico. Fantástico para que conozcan un poco de lo que nosotros como católicos creemos y no los que muchas veces muñecos de paja arman atacando lo que nosotros no creemos. ¿Listo? Entonces, resulta que hay también indulgencias. ¿Y qué significaría las indulgencias en la analogía que estamos haciendo de la prisión? Pues la fianza. La fianza. Una persona puede pagarle la fianza. Este señor tenía 6 meses de prisión y resulta que le pagaron la fianza y solamente estuvo entonces un mes en prisión. Entonces pagó un mes de prisión y sus familiares cogieron, se reunieron el dinero, hicieron rifas, hicieron bazares, hicieron varias cosas para recoger el dinero y resulta que pagaron la fianza y este hombre salió al mes de la cárcel. ¿Ya? Eso, en comparación con las indulgencias, sería cuando la familia ofrece Eucaristías, la novena, rosarios, la comunión y todo por el alma del ser querido, el familiar fallecido. ¿Para qué? Para que probablemente pueda esto reducirle un poco más ese periodo de tiempo que puede estar en el purgatorio. Por eso es que hay personas que dicen que, ay, yo vi a mi abuelita en un sueño, o ay, se me apareció mi tío. Este tipo de cosas pueden ocurrir, claro que sí. Y la gente dice, ay, son fantasmas. No. Cuando un alma del purgatorio se manifiesta, primero es porque Dios se lo permite, ¿ya? Y segundo, si lo hace es porque lo que está haciendo es pedir oración. Porque el alma del purgatorio ya no puede orar por sí misma, ni puede hacer ninguna obra, ni puede hacer nada por sí mismo estando allá. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos, desde aquí mismo en la tierra, poder ir pagando las consecuencias de lo que nosotros hacemos, ofreciendo obviamente sacrificios expiatorios, con los ayunos, las mortificaciones y todo esto, ofrecerlo por los pecados cometidos. Esto nos va reduciendo ese periodo de tiempo porque esto nos ayuda a santificarnos y cuando nosotros nos vamos santificando, esto nos va quitando a nosotros purgatorio. ¿Listo? Entonces, ese tema de las indulgencias, claro, obviamente puede ser para algo muy largo, como es la historia de esto, porque surgieron, todo, pero en este momento es como para que podamos comprender de qué se trata y de que es también una responsabilidad nuestra con nuestros seres queridos fallecidos, el hacer todos estos sufragios, las misas, rosarios, novenas, todo esto, la comunión por ellos especialmente, para que puedan obviamente salir pronto de allí, del purgatorio, y puedan estar pronto en presencia del Señor. ¿Listo? Entonces, Jesús nos da también una parábola, y es la parábola del hombre rico. Del hombre rico y el pobre, en Lucas 16, del 22 al 28. El rico no está en el infierno, ojo, mucha gente dice, ay, la conversación que ellos tienen que está en el infierno, no. El rico no está en el infierno, porque él pide misericordia para sus hermanos y no hay amor así en el infierno. En el infierno no hay eso. Y tampoco podría hablar con Abraham si estuviese en el infierno. ¿Por qué? Porque es que no hay comunicación entre las almas del infierno y las del cielo. Si así fuera, las almas del infierno tendrían un poquito de consolación al poder relacionarse con los santos y con Dios. Y en el infierno no hay ese consuelo, porque recordemos que el infierno por definición es ausencia de Dios.
¿ya? Y las almas que están en el cielo tienen vida porque están en Dios, entonces no se puede. Entonces, esta persona no estaba en el infierno, pero tampoco estaba en el cielo, estaba pidiendo misericordia para sus hermanos. ¿En dónde estaba entonces? Aunque la Biblia no lo dice textualmente con el nombre, nosotros sí entendemos el contexto y el concepto, así que estaba en dónde? En el purgatorio. ¿Listo? Muy bien. Dios nos ama demasiado para dejarnos inmaduros. Un ejemplo de esta doctrina se puede entender con cuando nosotros estamos estudiando. Ese es otro ejemplo que también podemos entender. Cuando estamos en la secundaria, por ejemplo, en el colegio, ¿ya? Hay alumnos que cumplen con todas las tareas, con todo el año y que ganaron y no perdieron ninguna materia y se gradúan derechito, directamente y pasan algunos incluso hasta con beca a la universidad, ¿sí o no? Son becados, los santos, ¿sí o qué? Esos que fueron los mejores de cada colegio, los mejores de cada curso y todo eso. Hay otros que pasaron raspaditos, pero pasaron, ¿cierto? Y se graduaron y todo. Pero hay otros que no cumplen. Y entonces, ahí hay dos tipos de no cumplir. El que no cumple y tiene la posibilidad de recuperar, es decir, que le toca estar en el calor, digamos, pues las personas que están, por ejemplo, cuando es en el verano. Entonces, en vez de irse de vacaciones, le toca quedarse estudiando. Entonces, en vez de irse de vacaciones, le toca es quedarse estudiando, preparando las materias para poderlas ganar y para poder cumplir con los requisitos y poderse graduar, ¿sí o no? Así es como en el purgatorio, un tiempo para cumplir lo que nos faltó en la vida. Y hay otros en el colegio que sencillamente perdieron todo, completamente, y ni siquiera tienen la posibilidad de recuperar, sino que pierden, ¿ya? Pierden, completamente, pierden. Entonces, así es también en la vida espiritual. En la vida espiritual, el purgatorio es los que no alcanzaron entonces a hacer y a cumplir todo lo que se tenía que cumplir y les toca obviamente quedarse habilitando, recuperando, preparando las materias, ya, y eso a veces duele, duele. Entonces les toca así. Hay otros que sí, pasaron derechito. ¿Ves? Son como algunos ejemplos muy de lo terreno, pero que nos pueden ayudar un poco a comprender la lógica del purgatorio, que es de sentido común, ¿ya? Entonces, ¿por qué sufrir si el sufrimiento de Jesús fue completo en la cruz? Esa es otra objeción que nos ponen. Y sí, sí lo fue. El sufrimiento de Jesús fue completo en la cruz, pero es exactamente porque Jesús padeció en la cruz que tenemos nosotros que sufrir, ¿ya? Nosotros somos imitadores de Cristo. Entonces, nosotros revivimos la vida de Jesús en la tierra y esto incluye sus sufrimientos. Bien decía San Pablo en Colosenses 1:24, me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, no es porque Cristo no sufrió bastante, sino porque su vida está en nosotros. Y si nosotros no padecemos por amor en esta tierra, pues vamos a tener que padecer en la otra. Primera de Pedro 4:1 dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Ya? Entonces, nuestros hermanos separados, evangélicos, protestantes, piensan que la doctrina del purgatorio disminuye la gracia salvadora de Cristo, pero esto no es cierto. El enfoque no está tanto en el poder salvador de Dios, sino en nuestra respuesta a Él como seres libres. Eso. Entonces, en 1 Corintios 3, del 11 al 15, San Pablo habla del fuego que provocará la obra de las personas que edificaron su vida sobre Cristo. Algunos construyeron con oro, plata o piedras preciosas y otros con madera, caña o paja. Entonces Pablo nos dice además que será premiado aquel cuya obra resista el fuego, pero si la obra se hace cenizas, el obrero tendrá que pagar
¿Se condenará entonces? No. Pablo es claro al decir que se salvará, pues había edificado sobre Cristo. Sin embargo, tendrá que pasar por el fuego purificador. Ese fuego purificador es a lo que nosotros llamamos el purgatorio. ¿Listo, mis hermanos? Bien, entonces, hablemos un poquitico de las almas del purgatorio, porque son importantes. Las almas del purgatorio, mis hermanos, ojo, no son para invocarlas, ni para que me despierten. Si no, pues no falta, porque hay personas que, ay, es para que va a rezarle a las almas del purgatorio para que me despierten. No, no, no. Eso son supersticiones, ¿ya? Sino que nosotros tenemos la obligación de orar y ofrecer sacrificios por ellas. Por eso mandó Judas Macabeo hacer el sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Esto lo vemos en 2 de Macabeos 12:46, que sabemos bien que es un libro del Antiguo Testamento que nuestros hermanos separados no lo tienen en sus Biblias, no creen en este como palabra de Dios, pero deberían sí creerlo como documentación histórica de lo que practicaban y creían en esa época, ¿ya? Para que vean entonces que no es que la Iglesia Católica se inventó esto y lo sacó de la nada, no, ¿ya? Pues aunque no lo crean como palabra de Dios, esto es una evidencia histórica de algo que practicaban en esa época. Entonces, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico. Esto lo podemos encontrar en el Désinger, numeral 856. ¿Listo? Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Y esto lo vemos, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1032. También debemos rogar por ellas constantemente a nuestra Madre Santísima para que acuda a su socorro y les dé alivio y consuelo. ¿Listo? Y bueno, como les dije ahorita a mis hermanos, entonces un poco el tema de las indulgencias, que obviamente podemos tratarlo en algún otro programa de una manera más extensa, traer también de pronto algún invitado bien experto pues en el tema, pero aquí básicamente, como nos interesa a nosotros, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Entonces, mira, aquí nos están hablando de dos cosas. Nos están hablando de la culpa y nos están hablando de la pena, ¿ya? Entonces, la culpa es lo que se nos perdona en el sacramento de la confesión. Y entonces ahí nosotros estamos en gracia, pero queda la pena. Y la iglesia siempre ha tenido una forma muy bonita de explicar esto, y es con el clavo en la pared. Usted ponga un clavo en la pared, pa, 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 pa. Ahora, y ahora saque el clavo, ¿sí o no? ¡Pum! ¿Qué es la confesión? Es sacar ese clavo de ahí, pero ¿qué quedó en la pared? Quedó el hueco, esa es la pena. Entonces, el clavo es la culpa y el hueco que queda en la pared es la pena. Están unidos antes de la confesión, ¿cierto? Esa pena y esa culpa, porque el clavo está ahí duro, amarrado. Entonces usted coge con el mismo martillo para sacarlo, con un alicate, de alguna manera. Ese es el sacerdote, que le ayuda a usted entonces a quitarlo, paquete, y lo saca de la pared. Pero cuando usted lo saca, queda algo, queda el daño hecho. Y ese daño se llama pena. Entonces, la indulgencia es incluso la remisión de la pena. La remisión de la pena es como resanar esa parte del muro. ¿Listo? Entonces, la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Que un fiel dispuesto, ojo, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto lo vemos en el Catecismo 1471. ¿Y con qué autoridad la iglesia va a hacer eso? Pues el mismo Jesucristo, Lucas 10:16, que dijo: el que a ustedes escucha, a mí escucha. Y el que me escucha a mí, escucha el que a mí envió. Y el que no me escucha a mí, niega también al que a mí me envió. Y entonces, ¿a quién le dijo eso? A los apóstoles.
¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles hoy en día? Los obispos, ¿en cabeza de quién? Del Papa, la Iglesia. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de indulgencias, mis hermanos. La indulgencia plenaria y la indulgencia parcial. ¿Qué hace la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria borra toda la pena merecida por el pecado. Para obtenerla se deben cumplir varias condiciones. ¿Ya? Eso no es como que cualquiera simplemente accede de una a la indulgencia plenaria. No, eso no es así. Dirán nuestros hermanos separados, una de las condiciones es vea, la platica porque la iglesia vendía las indulgencias. No, eso es una mala interpretación de algo que fueron errores de personas particulares, pero no hay ningún mandato en la iglesia que haya dicho expresamente que las indulgencias haya que pagar por ellas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos y las condiciones para que se pague una indulgencia plenaria? Primero, confesión sacramental, comunión, oración por el Papa, una obra que produzca indulgencia plenaria. Esto lo determina la iglesia, pero hay algunas. Por ejemplo, 3 días de retiro espiritual, rezar el rosario meditado en comunidad, asistir a una primera comunión, hacer el Santo Via Crucis o la bendición Urbit et Orbi, etc. Pero muy importante, la renuncia a todo afecto al pecado, incluso el venial. Entonces no es que sea tan sencillo de que cualquiera podamos acceder a esta indulgencia plenaria. ¿Listo? Bien, estas indulgencias se aplican a sí mismo a un alma del purgatorio o a otro ser viviente. Entonces, los consagrados, ¿qué hacemos? Nosotros como consagrados, cuando de pronto podemos acceder a alguna indulgencia plenaria, nosotros, como le decimos a nuestra Madre Santísima, totus tus, todo tuyo, nosotros le damos a nuestra Madre Santísima esa autoridad. Nosotros le damos a nuestra Madre y tesorera para que sea ella quien administre esas indulgencias y se las dé a las almas que más lo necesitan. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la otra? La indulgencia parcial. ¿Y qué es la indulgencia parcial? Como su nombre lo indica, borra solo una parte de la pena merecida por el pecado y depende del acto concreto que se realice para obtenerla. Y son muchas las formas para ganarla. Por ejemplo, una de ellas es durante el Santo Rosario que uno hace, luego de terminar los misterios, recuerden que uno dice que vamos a hacer una oración, Padre nuestro de María y Gloria, por las intenciones del Papa y para ganar las gracias por las indulgencias, para ganar las indulgencias por las gracias recibidas. Listo, entonces en ese momento ese Padre Nuestro, María y Gloria que hace por el Papa, nos puede dar una indulgencia parcial. Entonces, como acabamos de decir, borra solo una parte de la pena merecida. Pero tiene que ser un rosario bien hecho, muchachos. No es como el que escucha una... No. O sea, un rosario en el que sepamos en realidad qué es lo que estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo, con el amor que lo estamos ofreciendo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, hasta aquí el tema de el purgatorio. Entonces vamos con el tema ahora de el cielo, que no es muy largo, aunque el cielo sea eterno. Entonces, cielo, gloria o felicidad eterna. Hermanos, hay que partir diciendo que es muy difícil hablar del cielo. Es muy difícil hablar del cielo. ¿Por qué es tan difícil hablar del cielo? Porque las palabras se quedan cortas. La imaginación no nos alcanza. Y el mismo San Pablo, al hablar del cielo, solo puede exclamar, como dijo en 1 Corintios 2:9, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Hermosas palabras, pero realmente son ciertas. Es muy difícil hablar de una manera concreta y contundente de lo que es el cielo. El catecismo nos lo dice de esta manera. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1024. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella,
con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Repito, Catecismo 1024. Una maravilla, ¿ya? Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, también ha tenido una definición del cielo. ¿Cómo lo definía Santo Tomás? Él decía que el cielo es el bien perfecto que sacia plenamente el apetito. ¿Ya? Boecio, por ejemplo, afirmaba al respecto de esto que es la reunión de todos los bienes en estado perfecto y acabado. Hermanos, Dios ha hecho al hombre para el cielo. Y por eso, aquí en la tierra, ningún hombre encuentra esa felicidad completa que tanto busca. Y es que, como lo decía el gran padre Jorge Lorín, que en paz descanse, en su libro Para Salvarte, la aspiración fundamental del hombre no puede saciarse con la posesión de un objeto. El hombre no puede alcanzar su felicidad plena en relación sujeto-objeto, sino en la relación yo y tú, es decir, en la relación con una persona. Incluso en este mundo, la mayor felicidad está en el amor, y no precisamente en el amor lujuria, sino en el amor espiritual. Y en el cielo, la posesión de Dios nos proporcionará el amor completo, una felicidad insuperable. ¿Listo? Mis hermanos, es que no es que el cielo sea una eternidad, uno sentado en una nube tocando el arpa, así, no, para nada. Más bien es como lo dice el gran teólogo Antonio Rollo Marín en Teología de la Salvación. Él dice, es la posesión plena y perfecta de una felicidad sin límites, totalmente saciativa de las apetencias del corazón humano y con la seguridad absoluta de poseerla para siempre. Hay un ejemplo que ponía mi gran amigo también, Wilson Tamayo, y él decía, imagínese una persona, bueno, cada uno, imagínese a sí mismo. Resulta que cogen y el médico le diagnostica cáncer terminal. Entra en quiebra y le secuestran la familia. Un montón de males. Y resulta que en un momentico dado, a usted coge el médico y lo llama, venga, no, acabamos de mirar los exámenes y misteriosamente usted ya no tiene nada. Está bien, se sanó. Uy, qué alegría, me sané, ya no tengo cáncer. Aparte de eso, lo llaman, le dice, se ganó la lotería. Uy, me sané, no tengo cáncer, soy millonario. Acaban de liberar a su familia. Uy, liberaron a mi familia. O sea, que cada segundo que va transcurriendo es una felicidad y como dice él, el cielo es esa felicidad y que cada segundo es el doble de la felicidad anterior a la que usted tenía, o sea que con cada segundo se aumenta y se aumenta y se aumenta. Eso, juntarlo todo lo que usted lo podría hacer más feliz y eso es simplemente una vaga imaginación de la felicidad que vamos a sentir en el cielo. Entonces, hay dos tipos de goces en el cielo y son la visión beatífica y el disfrute de los sentidos. Entonces, la visión beatífica. Si en este mundo la contemplación mística, sobrenatural o infusa que procede de la fe y de los dones del Espíritu Santo arrebata el alma de los santos, lo saca fuera de sí por el éxtasis místico, calcúlese entonces lo que ocurrirá en el cielo ante la contemplación de la divina esencia, no a través de los velos de la fe, sino clara y abiertamente tal como es en sí misma. Entonces la visión beatífica será como un éxtasis externo que sumergirá el alma en una felicidad indescriptible. San Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y contempló un instante la esencia divina, al volver en sí de su sublime éxtasis, no supo decir nada de lo que había visto, por ser del todo inefable. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó,
lo que Dios preparó para los que lo aman. Recordemos que eso está en 1 Corintios 2:9. Y está el otro, que es el disfrute de los sentidos. Nuestros ojos estarán perpetuamente llenos del deleite mayor que puede procurarles la vista de los más bellos objetos. Nuestros oídos estarán eternamente llenos del placer que aquí les causan las más bellas melodías y dulces palabras. San Francisco de Asís fue recreado en esta vida en un éxtasis inefable, con un instrumento músico pulsado por un ángel, y creyó morirse de felicidad y de gloria. Nuestro olfato, gusto y tacto estarán perpetuamente gozando el mayor deleite que aquí pueden producirnos sus más gratas impresiones. Como dijo mi gran amigo San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Cierto, mis hermanos? Algunos ejemplos entonces de los santos y el cielo. A ver, hermanos, ¿qué pasa? Si nosotros estuviéramos bien convencidos, como lo estaban los santos, de que la tierra es el destierro de las almas, un valle de lágrimas y de miserias, un desierto abrasador por el que hay que pasar antes de ir al oasis del cielo, que es la patria verdadera de las almas, no solamente temeríamos la muerte, sino que ningún otro deseo nos sería tan querido y familiar. La anhelaríamos. San Pablo deseaba ardientemente ser desatado de los vínculos de la carne para unirse eternamente con Cristo. Eso lo dice en Filipenses 1:23. Y de igual manera lo anhelaban los santos, porque ellos comprendían lo que verdaderamente era el cielo. Por eso suspiraban por él. Ejemplo, San Ignacio de Loyola se derretía en lágrimas cada vez que pensaba que la muerte le abriría las puertas del cielo. Tenía tal deseo de unirse a Dios que en su última enfermedad los médicos le prohibieron pensar en la muerte, porque ese pensamiento le enardecía tanto que le hacía palpitar violentamente el corazón, poniendo en peligro su vida, ¿cierto? Otro, San Francisco Javier, con los ojos llenos de lágrimas y abrazando el crucifijo, exclamó: en ti, Señor, he puesto toda mi confianza, no seré confundido eternamente. Y con el semblante iluminado por la alegría celestial, expiró dulcemente en el Señor. Otra, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena sentía una gran impaciencia de morir, que casi perdía la razón. Llamaba a la muerte con palabras tiernas y amorosas, invitándola a no retardar su venida. En cierta ocasión, el Señor le permitió un profundo éxtasis en el que experimentó el cielo por unos instantes y después de volver en sí, lloró amargamente durante 3 días y 3 noches por verse privada de ese sumo bien. Santa Teresa de Jesús vivió muriendo de amor, deseando ardientemente morir para ver a Dios. Fue impresionante, declaran los testigos que lo vieron, la expresión de su alegría celestial cuando al recibir el viático en su pobre celda de Alba de Tormes, le decía a su Dios y Señor: ya es hora, Señor, ya es hora de que nos veamos para siempre en el cielo. Hermanos, el cielo debe ser la aspiración más profunda del cristiano, pues allí nos esperan Jesús y nuestra Santísima Madre, para disfrutar de su compañía eternamente. Un consagrado a Jesús por María debe vivir con los pies en la tierra y el corazón y los ojos puestos en el cielo. Así vivió siempre ella, nuestra Madre. Muchas gracias, mis hermanos. Ahora vamos con la práctica y el reto digital de esta lección doble que tuvimos sobre el purgatorio y el cielo. Entonces, la práctica va a ser sobre el purgatorio
y el reto digital sobre el cielo. ¿Listo? Y así dividimos los dos bien chévere. Entonces, práctica, mis hermanos. Durante esta semana vamos a asistir a la Santa Misa y vamos a ofrecerla por las almas del purgatorio más necesitadas y especialmente por las almas de los familiares fallecidos, ¿cierto? Y también vamos a ofrecer por ellas el Santo Rosario. ¿Cómo es que vamos a ofrecer la Santa Eucaristía? Pues comulgando, mis hermanos. Los que podemos comulgar, vamos a comulgar ofreciendo esa comunión por las almas del purgatorio, por nuestros familiares fallecidos, ¿ya? Y los que pueden comulgar, tanto como los que no pueden comulgar, entonces también ofrecer por las almas del purgatorio el Santo Rosario. ¿Listo? Esa es la práctica, mis hermanos. Y el reto digital, cada uno, ojo, cada uno va a buscar una película o un documental de un santo de su preferencia, alguien que ya está en presencia de Dios en el cielo. Yo les quiero hacer una recomendación, no es obligatorio entonces que se vean esta que les voy a recomendar, pero la recomiendo porque me parece espectacular y que va perfecto con el tema pues que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, cada uno puede buscar un santo de su preferencia para ver un documental o la película, o en su defecto pueden escoger entonces ver la que yo les voy a recomendar y que de esta obviamente les voy a dejar aquí el link, listo, los links de hecho. Entonces, mi recomendado, por si alguno no lo conoce, es La vida de San Felipe Neri. San Felipe Neri, que tiene película y se llama Prefiero el Paraíso, que en italiano era Preferisco il Paradiso. Una belleza de película. Y es de 2 partes. Pero, así como muchas veces podemos ver series de 2, 3, 4 temporadas, cada una con capítulos de 1 hora, hora y media, pues bien, esta película, mis hermanos, hagan de cuenta que es una sola temporada de 2 capítulos. Una temporada de 2 capítulos. Es decir, es una película que es de 2 partes. Cada parte es más o menos casi de 2 horas. Es como hora 47, hora 38, más o menos. ¿Listo? Entonces, el que la quiera ver, mis hermanos, tiene una semana entera. Y aquí les voy a dejar los 2 links porque está en YouTube. Está subida en YouTube en español latino y con una calidad de imagen espectacular. ¿Listo? Entonces, se llama Prefiero el Paraíso. Les dejo los links de la parte 1 y la parte 2 aquí, tanto en el chat como en la descripción del video y también en los comentarios. Voy a poner un comentario fijado con los links para ver la película, parte 1 y parte 2. San Felipe Neri, Prefiero el Paraíso. ¿Listo? Mis hermanos, les quiero dar inmensamente las gracias a todos los que han estado orando por este proceso de consagración, unos por otros, por los hermanos, por este canal. De verdad que ha sido pues un esfuerzo grande el que hemos estado haciendo estos días tan atacados, mis hermanos, con el tema de la luz que se va, que vuelve. Gracias a Dios ya está un poco más regulado pues este tema, pero bueno, ahí vamos de todas maneras dando la lucha en oración. Espero, mis hermanos, que les esté gustando todo este proceso de consagración, que esté siendo de mucha bendición, de muchos frutos para ustedes, sus familias, etcétera. Listo. Recuerden, todavía están a tiempo entonces de decirle a más personas de que puedan obviamente empezar la consagración. Creo que va a ser más difícil es cuando empecemos ya el bloque 2. Pero antes de eso, yo creo que todavía están a tiempo de colocarse al día las personas que de pronto apenas estén entrando hoy, que de una vez bienvenidos, o a las personas que de pronto lo están viendo de a pocos o que lo ven así en diferido. Entonces, es como para que tengan esa información ahí. Listo, mis hermanos, no siendo más, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien.